Muy buenos días. Muy agradecido de esta invitación, muy agradecido con CEDICE y aprovecho para celebrar estos 30 años de trayectoria realmente admirable. Y me complace pues estar en compañía de don Plinio y también lamento mucho, debo decir, la ausencia de Enrique Krause, que debía estar con nosotros precisamente en esta mesa hablando de Octavio Paz. Yo tengo una opinión muy particular en relación, por ejemplo, en estos días se ha hablado, en estos días se ha hablado mucho, lo ha dicho don Mario Vargas Llosa, pero también lo han dicho otros panelistas, el problema de esta especie de neutralidad que algunos países tienen hoy en día con Venezuela, y ese mismo concepto lamentablemente se puede a veces transferir también a la clase intelectual latinoamericana. Es muy reconfortante ver la permanente presencia opinática política, por ejemplo, de Vargas Llosa en relación a Venezuela, pero yo quería, precisamente en ausencia de Enrique Krause, decir que a mi manera de ver, junto con Vargas Llosa, Enrique Krause es quizás el otro gran intelectual latinoamericano que ha tenido en relación a Venezuela un papel ejemplar, extraordinario, de mucha vigilancia, y lamentamos mucho, pero de alguna manera también está con nosotros. Mi buena amiga Rocío me suele poner a veces problemas y ponerme en aprietos, ¿no? Hace como 3, 4 semanas, cuando estaban en preparación de este evento, me dijo, te vamos a dar 15 minutos para que hables de un centenario, ¿no? Entonces, me puso, repito, en problemas. Y tengo poco tiempo. Voy a dedicar, o mejor dicho, a referirme a ciertos puntos muy precisos y muy personales, diría yo, de mi lectura de Octavio Paz por vida, por obra, para señalar cosas que me parecen muy interesantes. En primer lugar, son como 8 o 10 puntos y voy a ir saltando, digamos, de año en año. El primer lugar, que a veces se nos olvida, es que viene de un núcleo familiar, sobre todo padre y abuelo, que estuvieron muy vinculados con la Revolución Mexicana, ¿no? Hay que recordar, bueno, estamos celebrando los 100 años, estamos hablando del año 14, tanto el padre como el abuelo estuvieron, repito, muy vinculados y creían fervientemente en el tema de la Revolución Mexicana. En ese espíritu, sin duda, se nace y se forma ese primer niño, ¿no? Octavio Paz. El padre, por cierto, tenía, digamos, a veces labores vamos a decir, diplomáticas, pues en función de la Revolución Cubana. Le tocó estar viviendo en algunos países vecinos, entre otros en Estados Unidos, y hacía lo que hoy en día llamaríamos fundraising, ¿no? Para la Revolución Mexicana, es decir, levantaba fondos y buscaba apoyo de otros países para la causa de la revolución. Y en relación al abuelo, hay algún aspecto muy importante que es la biblioteca del abuelo Paz, que fue también, digamos, la otra cuna o la otra referencia. Digamos, si la Revolución Mexicana era el entorno, la biblioteca del abuelo Paz era de alguna manera como la intimidad. Hasta donde hemos sabido, y el mismo Paz lo ha referenciado, era una biblioteca extraordinaria para su tiempo, digamos, muy actualizada. Por ejemplo, con muchos clásicos rusos de la primera mitad del siglo, ¿verdad? Tolstoy, Chekhov, Dostoyevsky y tantos otros, ¿no? Y bueno, una biblioteca obviamente en la que comenzó a leer ese niño Paz. Estos desplazamientos del padre por distintos sitios, y en una de ellas, Los Ángeles, o en todo caso California, hay también una pequeña reseña o estampa que el poeta Paz recuerda, y es de
haberse visto de pronto en un entorno colegial, sobre todo con niños norteamericanos, y haber sentido en ese momento, obviamente no hablaba todavía el inglés, lo comenzó a hablar después, pero ese momento, digamos, de tensión en el cual los compañeritos no lo entendían y obviamente se burlaban de él, ¿no? Todo lo que podía significar esa cosa de la presión a veces de amigos en la escuela, lo hizo, digamos, encerrarse mucho en sí mismo, confiar, digamos, más bien en lo que es como su discurso íntimo y refugiarse mucho en la biblioteca del abuelo. Entonces, todo eso tiene que ver con lo que es los orígenes, yo diría, de la vocación literaria, que siempre son como muy extraños en los intelectuales, ¿no? Un gran narrador nuestro de la mitad del siglo XX, venezolano Salvador Garmendia, y los periodistas a veces se extrañaban, le preguntaban, maestro, ¿usted por qué escribe? Y Garmendia decía, yo escribo, o sea, el hecho de que yo escriba se lo debo a la tuberculosis, y nadie entendía por qué Garmendia podía decir eso. Y es que obviamente tuvo una tuberculosis entre los 16 y los 17 años que lo obligó a estar mucho tiempo en el hospital, en Barquisimeto, que era su ciudad natal, y ese fue, digamos, el factor decisivo por lo cual comenzó a leer y comenzó, digamos, una vocación literaria. Entonces, de alguna manera, extrapolando, Paz también, el tema de la biblioteca y el tema de esa especie de sensación de extrañamiento, ¿verdad?, de estar en un país de lengua distinta, de lengua, porque este fue fundamentalmente un poeta y por lo tanto un hombre extremadamente sensible al tema de la lengua, fueron las condicionantes de ese oficio. Bueno, salto a la juventud de este intelectual precoz, para recordar, lo decía nuestra amiga moderadora, por ejemplo, su viaje muy juvenil a España, obviamente abrazó la causa republicana en la guerra civil. Las fotos lo mostraban como realmente un hombre muy joven, de 20 años allí, pero repito, la precocidad de Paz lo llevó a conocer a muchos poetas todavía vivos de la generación del 98 y a también frecuentar de alguna manera o a conocer los de la generación del 37, ¿no?, que estaban también un poco mayores que él, pero muy vigentes, ¿no?, García Lorca, Rafael Alberti, Guillén, etcétera. Bueno, de vuelta a México, los inicios intelectuales de él, yo destacaría que eso difiere a veces mucho de también la conducta intelectual, porque muchas veces en estos procesos se habla de patricidio, ¿verdad? Una generación de artistas o de intelectuales que de pronto para afirmarse niega la anterior, esa especie, y por cierto es un concepto de Paz, esa especie de tradición y ruptura en la cual se han movido los movimientos artísticos y literarios venezolanos, una generación que surge, que rompe con la anterior, pero que a la vez la termina de alguna manera admirando o termina reconociendo su linaje, ¿no? Paz se reconoció, es muy admirable, digamos, la lectura que él hizo de sus maestros anteriores, por ejemplo, del grupo de los contemporáneos en México. Es decir, tuvo una relación como muy fluida y de mucho reconocimiento de todo aquello que lo antecedía, sobre todo lo que es el movimiento de renovación de la literatura mexicana y en general de latinoamericana, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que lo diferencia de muchos otros autores. Incluso sabiendo que Paz fue también, de alguna manera, un poeta muy vanguardista, es decir, un poeta que también junto con los de su generación rompió muchos moldes y muchos preceptos muy vigentes para la época. Otro punto muy importante, de lo cual también se ha hablado mucho, la concepción de Paz, de lo que debe ser un intelectual, la podríamos llamar, es una concepción integral, enciclopédica, renacentista, podríamos decir. Es decir, aquel intelectual que no es ajeno a absolutamente ningún campo de conocimiento. Bueno, salvo aquellos que sean muy difíciles para el campo de las humanidades. Eso es muy importante, ¿no? Porque cuando recorremos su obra, sobre todo la obra ensayística, fue un ensayista, digamos, extraordinario, podemos, bueno, obviamente ver temas literarios, pero vemos temas sociológicos, vemos temas antropológicos, vemos temas de orden político. Fue un gran editorialista, un gran también líder de opinión sobre todos los temas políticos de América Latina, fundamentalmente de México, que ha sido tan cambiante en las últimas décadas, pero no solamente de México. Entonces hay que preservar un poco esa idea
de un modelo, del modelo, digamos, del intelectual integral enciclopédico, que por cierto recoge una tradición muy latinoamericana, no es que tampoco comienza con Paz. Paz obviamente se ve en el espejo de autores tan importantes como Alfonso Reyes, mexicano también, extraordinario escritor, traductor, editor. Yo creo que incluso estilísticamente Paz le debe mucho a don Alfonso Reyes, lo admiró, fueron amigos, etcétera. No solamente Reyes, sino también, por ejemplo, el dominicano Pedro Enrique Ureña, que también tenía una visión también muy integral. Y para no irnos muy lejos y rescatar también algunos intelectuales venezolanos, uno tan importante como Mariano Picón Salas, que no leemos lo suficiente hoy en día, ¿no? En Venezuela también tenemos momentos en los cuales se nos olvidan intelectuales fundamentales del siglo XX, ¿no? Leer, por ejemplo, un libro como Comprensión de Venezuela, de Mariano Picón Salas, nos ayudaría mucho a entender cosas de nuestra historia, incluso cosas de nuestro momento histórico actual. Entonces, defino esa gran importancia de la tradición enciclopédica que Paz recoge. Después, otro punto muy importante fue lo que llaman en el gremio un gran revistero, es decir, un gran propulsor, promotor de revistas culturales, de revistas literarias. El siglo XX hispanoamericano, prácticamente desde el modernismo hasta finales del siglo XX, está regido por la cantidad enorme de extraordinarias revistas culturales que recogieron el pensamiento, lo distribuyeron, permitieron pues la confrontación de posiciones, permitieron la conexión entre capitales, y eso realmente es muy importante. Él a su vez fue, por supuesto, un gran director de revistas y creador de revistas. Ya las mencionamos al comienzo, fundamentalmente Plural, la revista Plural, que ya su nombre dice mucho, ¿no? Plural es sencillamente la pluralidad, es decir, no la monotonía, sino la diversidad de pensamiento, ¿no? Una plataforma que sencillamente acoge a lo que es el libre pensamiento. Y obviamente eran revistas que sencillamente lo que condenaban era el dogmatismo, ¿no? Sea de izquierda o de derecha. Paz entonces en ese sentido era un fiel propulsor. Lo hizo inicialmente con Plural y lo terminó haciendo en su última gran revista, prácticamente viva hasta el momento de su muerte, que fue Vuelta, que es la revista que él funda después de renunciar a la embajada de la India por la matanza de Tlatelolco, cuando él está de vuelta a México. Por cierto, vale decir, Enrique Krauss, que no está con nosotros, es obviamente heredero también de esa tradición de revistas, y la revista que Enrique Krauss funda inmediatamente después de que Vuelta, con la muerte de Paz, desaparece, Letras Libres, para mí la más importante revista de reflexión, de ideas y de cultura y de literatura en América Latina, está viva, con su doble versión, edición mexicana y edición española. Entonces, reivindicar también esa gran idea de las revistas como corriente, como fuente de transmisión del conocimiento. Un gran narrador del siglo XX, uruguayo, Juan Carlos Onetti, hablaba de la penosa tradición de las revistas número 1 en América Latina, refiriéndose a que muchas veces en el campo intelectual cultural se publicaban revistas, salía un solo número y por distintos problemas, generalmente financieros, se dejaban de hacer. Bueno, Paz afortunadamente logró que esa tradición, por lo menos con la revista que él fundó, se mantuviera. Hay dos crisis que tienen que ver con crisis políticas, pero no solamente con crisis políticas, sino con afirmación de lo que era realmente el pensamiento de Paz, lo que se fue perfilando, pues, un pensamiento de profundo respeto y admiración hacia la democracia, un pensamiento que se alejó siempre y condenó todo tipo de dogmatismo, un pensamiento absolutamente abierto a la crítica. Paz creía que la crítica era esencial a las sociedades, a estas sociedades en formación, ¿no? Y la crítica significa contraste, la crítica significa diálogo, la crítica significa de alguna manera crecimiento. En el campo en que nos movamos, desde la universidad hasta el Parlamento, ¿no? Que es una cosa que realmente no tenemos actualmente. Y no solamente la crítica, sino también la autocrítica,
decir, la capacidad también de reflexionar o de rectificar cuando es necesario. Bueno, esas dos grandes crisis políticas que significaron en el fondo una gran afirmación, una fue cuando el diario El Excelsior de México, del cual dependía la revista Plural, bueno, toma algunas decisiones, cambian de línea editorial y de alguna manera comienzan los problemas con Plural y le exigen a Paz unas rectificaciones, etc. Paz obviamente no acepta para nada esa especie de imposición, renuncia y lamentablemente el esfuerzo de Plural termina con eso. Y la otra, que ya también la mencionó en la moderación, es su famosa renuncia al año 68 a la Embajada de la India, era diplomático, y allí sencillamente a raíz de la matanza de Tlatelolco, matanza de estudiantes, por cierto, obviamente renuncia, como también renunció Carlos Fuentes, ¿no? Que estaba en ese momento en París, a toda representación del Estado mexicano en ese momento por razones obvias. Eso plantea también una posición absolutamente afín a sus principios, corta entonces con la carrera diplomática. Una estadía, por cierto, en la India que representó para lo que es el desarrollo poético de Paz un momento de cambio y de crecimiento extraordinario. Y se regresa a México, donde comienza entonces otra etapa intelectual signada por el nacimiento de la revista Vuelta. Ya a partir de allí, o incluso antes, bueno, el esplendor de Paz no cesa hasta ganar premios tan importantes como el Cervantes, como el Nobel, y ser pues uno de nuestros 5 premios Nobel de literatura en el continente. Bueno, repasar su obra se hace muy difícil. Yo haría una sola mención rápida, porque él finalmente se convenció de que las revoluciones estéticas en el siglo XX son más interesantes que las revoluciones políticas, por lo menos han dado mejores resultados. Yo destacaría en este momento un libro de él muy importante y muy primerizo, como de una primera etapa, que se llamó El laberinto de la soledad. Ese es un libro en el cual Paz se sumerge para entender con todos los mecanismos analíticos que tiene, desde la poesía, desde el ensayo, desde la sociología, podríamos decir, pero con un lenguaje muy refinado, muy depurado, se mete pues a tratar de entender lo que podríamos llamar la idiosincrasia mexicana. ¿Qué es el mexicano? El mexicano popular, corriente. ¿Qué piensa? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuál es su visión de mundo? ¿Cuál es su visión de la vida? Y ha hecho un libro extraordinario, pues que es un libro de consulta obligada en México y también un modelo de cómo también una mirada intelectual puede entender finalmente un país y entender finalmente una cultura, ¿no? Bueno, me quedan 5 minutos y ya. No quería cerrar porque estamos aquí hablando de Octavio Paz y fundamentalmente la obra de Octavio Paz, la obra que se premia, que se reconoce, que perdura, es la de un poeta. O sea, Paz fue sencillamente uno de los grandes poetas de la lengua castellana, una especie de cima, pues, al igual que los grandes poetas de toda la historia iberoamericana, incluso hispánica, pues de todos los tiempos. Y quería compartir con ustedes quizás 3 mínimos textos para que sencillamente, y aquí introduzco quizás un poquito de frescura, pero hay que recordar, y lo decía por cierto el maestro Vargas Llosa, que la literatura es un campo en el cual se experimenta quizás una de las formas más avanzadas, más depuradas de la libertad, ¿no? El tema de la libertad de creación, el tema de ese momento en el cual, en medio de una absoluta soledad, un autor crea, pues es realmente una de las cosas más extraordinarias que pueden existir o que puede experimentar cualquier ser humano. Comparto con ustedes muy rápidamente 2 o 3 textos. Fíjense, y todos son muy breves, responden al periodo de 2 libros importantes de los años 60 de él, que es Ladera Este, su nombre claramente indica que fue hecho en el extremo oriente del mundo,
y Salamandra, que es otro muy importante. Aquí, fíjense el título, aquí, mis pasos en esta calle resuenan en otra calle donde oigo mis pasos. Pasar en esta calle donde solo es real la niebla. Muy sencillo, pero a la vez muy complejo, ¿no? La idea de resonancia, de duplicidad. Yo camino por una calle y en verdad lo que estoy oyendo es el rebote de mis pasos en el otro pedazo de calle o enfrente o en la parte de enfrente, ¿no? Esa idea de duplicidad o esa idea, digamos, de alteridad, mejor, alter, eso viene, alter finalmente termina en otro, es una de las cosas que más defendió Paz como idea poética. Él la definió con el concepto de analogía, que es un concepto que pesa mucho en la poesía moderna. Analogía significa sencillamente en poesía que esto es siempre otra cosa, ¿verdad? Mis pasos en esta calle resuenan en otra calle donde oigo mis pasos. Pasar en esta calle donde solo es real la niebla. Muy importante también o muy curioso que lo titule con la palabra aquí, porque lo que está indicando con esa palabra aquí es que la individualidad nuestra, la entereza nuestra, tampoco es unívoca, sino que es doble. Yo soy yo, pero yo también soy el otro, ¿no? Me debo también al otro. Es un mensaje muy importante en poesía o en otros campos. Pasemos uno. Ah, no, yo puedo pasar aquí. Paso a este me parece que tiene quizás una lectura política hoy en día, lo leí ayer y dije, qué interesante o qué casualidad. El otro, se inventó una cara, detrás de ella vivió, murió y resucitó muchas veces. Su cara hoy tiene las arrugas de esa cara, sus arrugas no tienen cara. Paso a otro, un poco en una tónica más, si se quiere, humorística, efectos del bautismo, miren qué simpático. El joven Hassan, por casarse con una cristiana, se bautizó. El cura, como a un vikingo, lo llamó Eric. Ahora tiene 2 nombres y una sola mujer. Otro precioso que es casi como una estampa, como una revelación, aparición. Si el hombre es polvo, esos que andan por el llano son hombres, ¿no? Hay toda una visual muy impresionante allí. Otro en un tono tan erótico, ¿no? Encendido, ya termino, garabato. Con un trozo de carbón, con mi gis roto y mi lápiz rojo, dibujar tu nombre, el nombre de tu boca, el signo de tus piernas, en la pared de nadie, en la puerta prohibida, grabar el nombre de tu cuerpo hasta que la hoja de mi navaja sangre y la piedra grite y el muro respire como un pecho. Muy impresionante, ¿no? ¿De cuándo acá un muro respira como un pecho? ¿No? Analogías, ¿no? Una cosa siempre puede ser la otra. Y termino con que es precioso, que más bien se va hacia el campo de la inocencia o de la trascendencia. Niña, entre la tarde que se obstina y la noche que se acumula hay la mirada de una niña. Deja el cuaderno y la escritura, todo su ser 2 ojos fijos, en la pared la luz se anula. Mira su fin o su principio. Ella dirá que no ve nada. Es transparente el infinito. Nunca sabrá que lo miraba. Nunca sabrá la niña que estaba mirando el infinito. El tema de la analogía, señores, y con esto concluyo, es una palanca extraordinaria en la poesía moderna, muy teorizada por Paz, pero en general está como en toda la poesía. Termino con una escena de una malagueña oriental del folclore venezolano que me gusta recordar. Es la estampa de pronto de un pescador, quizás nuestro visitante